Empezando. Dale. ¿Vale? Perfecto. Buenas tardes, bienvenido al curso de Linux. En esta ocasión vamos a ver el capítulo 14, enlaces al sistema de archivo. Antes de empezar con el capítulo, vamos a hacer una breve reseña del capítulo anterior, que fue el capítulo 13, el cual estuvimos viendo los permisos de archivos, que eran básicamente cómo identificar los permisos del owner, del dueño, vamos a decirlo, el del grupo, y también cómo asignarle. Estuvimos viendo cómo asignar los permisos a las carpetas, a los directorios, bien, mejor dicho, y a los que cambiando el grupo usuario, cambiando los permisos para el owner, siendo ya con el comando chmod para cuando es un usuario, cuando es el root el que va a cambiar, usa ese comando. Para cuando un usuario normal quiere pasarse a otro grupo, simplemente puede usar el comando chgroup new, creo que era correcto, sí. chgrp, perdón. Es el comando y con eso uno puede cambiarse a un grupo al cual él sea miembro y trabajar con eso si es que necesita que el archivo se cree con ese grupo predeterminado. También vimos algunos casos de uso donde podemos identificar los grupos. También con el comando groups podemos identificar cuáles son los grupos que estamos asignados. Con el comando id nos muestra todas las informaciones de todos los grupos. Y con el comando new grp es para que nosotros podamos acceder a una pseudo consola con esas propiedades de ese grupo. Siempre y cuando seamos miembros de ese grupo, vamos a decirlo. Si no somos miembros no pasa absolutamente nada. Para cambiar vimos que el comando es chmod para cambiar chom, digamos, para cambiar el dueño de la carpeta. Y chmod es para cambiar los permisos. Vimos los dos modos que tiene de cambiar el comando con el chmod. Uno es la forma simbólica o la que tenemos que usar los dígitos U para usuario, G para grupo y O para otros. Y el modo octal, que eran los números que son básicamente tres series de números, donde el primer número hace referencia al usuario, el segundo al grupo y el tercero a otros. Entonces, usualmente siempre el usuario y el grupo son los que mayor permiso tienen y el grupo tiene menor. Y tiene una combinación en números octales, que sería, el menor permiso sería 0 y el mayor permiso sería 7. Donde tenemos que, para el permiso de leer es 4, el permiso de escribir es 2 y el permiso de ejecución es 1 y ningún permiso es 0. Entonces, si vamos a darle un permiso a un usuario para que tenga todo en Multal, es 7, que es la suma de 4 más 2 más 1 para usuario, vamos a decirle. Ahora tenemos que indicar el siguiente dígito, que sería para el grupo, que usualmente es 5, que sería lectura y ejecución, para que pueda acceder a la carpeta y pueda leerlo el contenido. Y usualmente se deja en 4, o dependiendo de la importancia de la carpeta, se puede dejar en 0, que sería un 750 o 740, dependiendo de la compilación que quieran hacer. Si no le quieren dar al grupo que tenga otro permiso de ejecución, le pueden dejar como grupo solamente 4. Pero esos son básicamente los permisos normales que se dan a las carpetas. Después tenemos que, de acuerdo a lo que estemos dando permiso, si es a un archivo, tiene un comportamiento el RWX, y tiene otro efecto los permisos en el escenario que sea un directorio. Cuando es un archivo, si le estamos dando read,
el usuario puede leer el contenido del archivo, puede hacer un cat del archivo. Si es un directorio, lo que nos permite hacer con el permiso de lectura de R es leer el contenido, o sea, listar el contenido del directorio. Podemos hacer un ls al directorio, pero no podemos hacer un cd, solamente ls. Si le agregamos w o write, lo que estamos haciendo a un archivo es que se pueda modificar el archivo, el contenido del archivo, que se pueda escribir o modificar. En un directorio el efecto sería para crear contenido o crear directorio. Pero el comando, el permiso W para directorio sí o sí tiene que funcionar con el comando de ejecución. Si no está habilitada la ejecución, de nada sirve tener el permiso de escritura porque no le va a permitir hacer supongamos, queremos crear un archivo dentro de un directorio que está en el /data, vamos a decirle. Y como grupo tenemos solamente permiso como usuario, nosotros no somos el dueño, es otra persona, otro usuario. Y nosotros como miembros del grupo, tenemos solamente acceso de lectura y escritura. O sea, tenemos permiso de listar el directorio y escribir en el directorio. Pero si no tenemos ejecución, no tenemos los permisos para acceder a la ejecución. Entonces, si nosotros estamos en nuestro home, por ejemplo, y hacemos un touch /data, no vamos a poder acceder porque no tenemos acceso a ese lugar. No llegamos lo suficiente a ese archivo, a ese directorio. Entonces, indefectiblemente, si es que vamos a usar, si tendremos que acceder a un directorio, lo conveniente es que tenga ejecución. Por eso es que usualmente los permisos para el grupo propietario es 5 en modo octal o RX en modo simbólico, vamos a decirle. Sí o sí tiene que tener esos dos. O los tres, mejor, para que pueda escribir. Que sería 770 en caso de evitar a otros. Y el ejecutable lo que hace, o sea, la X, lo que hace en un archivo es que ese archivo se pueda comportar como un script o como un binario que se pueda ejecutar, ya sea como proceso o como un batch. Y en directorio permite hacer un CD, o sea, con ese es lo que nos permite acceder al directorio. Este, este ejecutable, o sea, la X funciona muy de la mano en un directorio con la X, con la W, para que pueda acceder y poder modificar y eliminar los archivos. Después vimos los permisos avanzados, vamos a decirle, que son el setuid, guid y el sticking bit. Y es una forma de ampliar los permisos que nos permite que si es un CUID, el usuario en cuestión, o sea, si es por un ejecutable, tomamos el ejemplo del el archivo que está en el etc shadow, el /etc shadow. Cualquier usuario a ese archivo shadow no tiene acceso porque no se tiene acceso, solamente el root tiene acceso a esa carpeta, entonces, a ese archivo. Y ese archivo shadow lo que contiene es las contraseñas encriptadas de todos los usuarios. Entonces, si uno va a actualizar su contraseña, tiene que actualizar ese archivo. ¿Y cómo los usuarios actualizan su contraseña? Con el comando passwd. Un usuario normal puede ejecutar passwd y el shell le va a preguntar, ¿cuál es tu contraseña? Y tu contraseña actual. Uno le responde con la contraseña actual y el comando le pide, ¿cuál es tu nueva contraseña? Y después le vuelve a preguntar, repite la nueva contraseña. Y después, si todos esos pasos salieron bien, dice un mensaje de la contraseña fue actualizada satisfactoriamente. Y cuando sale ese mensaje es lo que el root, que el comando pwd escribe en el archivo shadow, pero escribe usando los permisos del root, porque el comando, por más que se ejecutó un usuario, se ejecutó bajo como si fuese el usuario root. Eso es la forma de comportarse cuando se pone un CUID.
el set GID en un archivo es básicamente lo mismo que el anterior, pero solo que es para el grupo. El grupo todo lo que se crea todo lo que se modifique o se cree con un archivo que tenga COID, se va a mantener el permiso siempre del grupo con el que se está seteado como grupo principal. Y lo mismo en un directorio causa que los archivos nuevos de un directorio, por ejemplo, barra data, tiene el permiso, el owner, el root es el dueño, y la carpeta data, hay un grupo que se llama ADM, que va a ser el grupo principal de esa carpeta, y tiene seteado el permiso de setGID para esa carpeta. Entonces, todo lo que sea dentro de ese contenido, dentro de ese archivo, todo lo que se cree a partir de que se configuró ese permiso, se va a crear con el nombre del usuario que crea, el grupo va a ser data y el nombre del archivo. Y siempre va a tener el permiso GID seteado, el setGID. Si es un directorio, va a ocurrir exactamente el mismo. El owner va a ser el que crea, el grupo va a ser ADM más la S que se le pone de sticking, que va a ser, digamos, de setGID. Y así sucesivamente iba a ser recursivo. Y los permisos sticky en un directorio lo que permite es que todos los archivos o los directorios que se creen dentro vamos a poner el ejemplo otra vez, barra data tiene configurado el sticky. Entonces todos los usuarios que tengan acceso a esa carpeta van a tener permisos, ya sea que tengan permisos para modificar y eliminar, no van a poder. Solamente el dueño y el root van a poder eliminar, ya sea el archivo o el directorio. Es una manera de proteger un poco los datos contra posibles eliminaciones accidentales. Solamente el usuario que creó el archivo y el root van a poder eliminar ese archivo cuando esté la T, vamos a decirle, entre los permisos del CID, del other, vamos a decirlo. Una forma de tener un poco de seguridad de que no va a venir alguien sin conocimiento a eliminar, vamos a decirlo. También vimos que el Unmax para los permisos por defecto, que como sabemos cuando uno crea un archivo en Linux, el máximo permiso que puede tener un archivo es 666, triple 6, es rw, y para directorio es 777. ¿Qué es lo que hace el Unmax? El Unmax viene configurado por defecto. Uno puede cambiar la configuración si quiere del Unmax. Hay un archivo en el bash rc se puede cambiar el Unmax. Generalmente viene seteado como 0002. Entonces lo que se hace es se resta los permisos de los archivos que se crean. Por ejemplo, si yo creo un archivo prueba, por defecto, cuando yo creo ese archivo va a venir con el permiso rw para el dueño, rw para el grupo y rw para otros. Y lo que hace es, a eso le resta 2. Entonces, va a ser, si ponemos en contexto, va a ser 666 menos 002. Y lo que va a quedar es 664. Entonces, a otros le afectó ese permiso y solamente tiene permiso de lectura, no tiene permiso de ejecución. Si nosotros en vez de poner, en vez de que el UMAX esté en 002 o le ponemos en 007, digamos, entonces lo que va a ocurrir va a ser que los permisos van a quedar 660 y ahí otros no van a poder acceder. Lo mismo para los directorios, lo que se hace con los directorios es se resta y quedaría 775 para los directorios. Esa es la forma que se trabaja el Unmax, que podemos modificar si es que necesitamos modificar para que se ajuste a nuestras necesidades, vamos a decirlo. Eso es lo que vimos el capítulo anterior. Con respecto a este capítulo, vamos a estar viendo enlaces a sistemas de archivos.
Vamos a empezar. En Linux tenemos la posibilidad de crear dos tipos de enlaces para los sistemas de archivos. Uno son los enlaces que se conocen como duros o hard link, o los enlaces simbólicos o más conocidos, si venimos del mundo de Windows, como acceso directo común y corriente, los famosos accesos directos que se hacen de una carpeta o de un archivo al escritorio. Ambos tienen las posibilidades de eh, tener más de un nombre o diferentes nombres que se refieren al mismo archivo. Y cada uno tiene su pro y desventaja. Eso es lo que vamos a ir descubriendo en este capítulo. Empezamos con los enlaces simbólicos o soft link. Los enlaces simbólicos, también conocidos como soft link, apuntan a los archivos, y estos podemos hacerlo, enlazar directorios, y podemos enlazar distintos file system, por ejemplo. En este caso nos está dando la analogía del acceso directo. Como les dije recién, es lo más cercano que tenemos a un acceso directo en Microsoft. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí hace una referencia a un system D que está apuntando a una ubicación a otra ubicación sería. Para poner, vamos a ver, acá vamos a ver un ejemplo más visual, vamos a decirlo. Acá estamos en el directorio home. Si hacemos un ls barra menos L a todo lo que está en la raíz, y acá ya nos podemos fijar que todo lo que son accesos directos tienen ese comportamiento de que tienen una flecha que apunta al directorio, como muestra acá, en esta parte. Entonces, aquí vemos que el primer directorio que nosotros vemos, el barra bin, en realidad es ucr barra bin. El lib es ucr barra lib. Lib32 también, un link que está, un directorio que está dentro del UCR, y todo esto son para nosotros simplemente directorios, vamos a decirle. No pues si hacemos un ls normal, nos va a aparecer como directorio nomás. Y esto es lo que estos enlaces así, anteriormente eran directorios en Linux. Esto era un directorio que era barra bin, no estaba dentro del UCR. Pasó que se fue actualizando su esquema de su sistema de archivo, y para mantener una compatibilidad con los software legacy o los programas que apuntan a directorios que están en el barra root o barra lib32 o barra sbin. Entonces, para mantener esa estructura, y que a los que ya hicieron el programa, el desarrollo, no tengan que modificar, se optó por generar unos accesos directos a estos directorios desde la ubicación actual, que es el USR. Entonces, eso es lo mismo que sería libsystem32 system. Y acá solamente le ponen libsystem. Y la forma de identificar es con la L al principio, donde nos va a decir que es un enlace simbólico, y usualmente todos los enlaces simbólicos tienen esta característica de los permisos. Tienen el permiso 777. Entonces, si vemos o por ahí no nos aparece el color y por algún motivo no, tenemos que fijarnos en esto nomás, en la L. La L es la que nos va a permitir a nosotros identificar más rápido un enlace simbólico. Eso es lo que estuve explicando recientemente sobre el tema de por qué es que hay acceso directo del barra bin, barra sbin, barra lib64, lib32. Es para que los programas los programas viejos requieren esa ubicación. Entonces, para mantener la compatibilidad con ellos, se optó por
por esa estructura, vamos a decirle, por mantener esa estructura. Si no, el file system de Linux iba a ser un poco más corto. Y lo que se hizo fue organizar todos los programas y todo lo que sea comandos, contenerlo en un solo directorio, y dentro de ese directorio, cada subdirectorio es un directorio que tiene comando específico, vamos a decirle. Y como los SOL están configurados en el sistema operativo y se implementó vamos a decir, en la barra, en la raíz, facilitó a los que ya hicieron el desarrollo o si te viene un paquete, un programa un paquete viejo, un paquete de software que tenés que instalar y solamente funcionar con una estructura vieja. En las nuevas versiones de Linux te va a funcionar porque se mantiene esa compatibilidad de los directorios y facilita mucho la programación. También podemos crear acceso directo a comandos. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, no, quería nomás. Yo anteriormente utilizábamos Min14, por ejemplo, Sí. y realmente sí los accesos, había programas que no hacía falta instalar, como se dice, como el navegador que se utilizaba, que, que era compatible con nuestra aplicación que, vamos a decirle, con nuestra intraweb, ¿verdad? Sí. Hacíamos directamente o sea, descomprimíamos el archivo y le hacíamos un acceso directo nomás en vamos a decirle, no sé si es lo mismo, ¿verdad? O sea, era lo mismo más o menos, ¿verdad? En vez de Sí, instalar, descomprimíamos eh, y el sí, archivo bin, sí, usualmente ese creo que es o Firefox o Chrome, no me sí, acuerdo cuál de. Pero ambos, exactamente. cualquiera de los dos. Sí, Pasa que anteriormente con la versión Linux Mint 14, esa ya es del año 10 2016, por ahí, por ahí. 2010. 16, 16, pero 16, sí, por ahí, porque 2010 por ahí empezó. sí, sí, Y había algunos, si vos querías instalar la versión más reciente del navegador, sí, tenías que descargar el source o la fuente, vamos a decirle. sí, Y, así mismo y era. la fuente venía en un formato comprimido, ya sea tarjeta o en algunos casos Sí, venía en formato, vamos a decirle, zip nomás. Y lo único que vos tenías que hacer era descomprimir y buscar el directorio. Dentro de ese directorio creo que había un bin y hacer un enlace nomás a tu directorio de ese. así, así Sí, mismo, ese es un enlace simbólico. Exactamente lo que simbólico. hiciste fue eso. Fue un Ajá. enlace simbólico. Me facilitó muchísimo en vez de instalar, porque anteriormente eso no podíamos Sí, hacer. Teníamos que compilar el kernel o compilar el programa para que funcione, para que se instale. ujú, Y al desarrollar así, o sea, al admitir este tipo de enlace simbólico, lo que hizo es que los programas ya podían venir todos ya estructurados, o sea, dentro de su, vamos a decir, esa carpeta source, ya venía ya todo como tenía que ser para que funcione. Entonces, vos lo único que hacía exactamente, era descomprimía y ejecutaba y funcionaba. No, vos así no mismo, hacías ningún install o ya sea RPM menos I, así es, sí, así mismo. Sí. Por eso Sí, es la facilidad que nos da o que empezó a verse con este sí, sistema de los enlaces simbólicos. sí, así es, realmente. Y hace rato nomás no pude nomás, con el tema de los permisos, yo mirando gráficamente también, o sea, vi que, por ejemplo, en el Linux Mint hay posibilidad de, vamos a decirle, hacerle en forma gráfica, manejar, vamos a decirle, esa opción. Sí, No sé si está correcto. si tenés ¿cómo se llama? El entorno gráfico del Linux, Sí, de cualquier Linux, sí, haciendo sí. clic derecho como si fuese Microsoft, clic derecho, permiso, ahí te va a aparecer tres filas, creo que son, o sea, el nombre del archivo y después te va a decir owner, grupo y otros, y vos le vas El marcando, grupo, exacto. El vos grupo, le, sí, sí, así mismo.
Tú le vas marcando nomás cuál querés y cómo querés, y ya está. Así es fácil. Entiendo, entiendo, entiendo. Así es. Sí. Bueno, vamos a continuar. Sí, señor. Dale. Eh, tenemos la gestión y la funcionalidad de los enlaces simbólicos. O sea, tenemos que un comando que se llama man update alternative, que es lo que hace es actualizar o mantener actualizado los enlaces simbólicos. Y los enlaces simbólicos también se almacenan, o sea, en etc alternative. Ahora, eso no sé si es que hay en Linux mismo. Vamos a ver, eso es lo que iba. Es derivado de Ok. un. Sí. Ahí. Ajá, y aquí están los accesos directos que hay, que maneja el sistema, no lo que nosotros hacemos. Son los enlaces que el sistema operativo está manejando, ya sea que un comando apunte a un binario, como acá vemos. El exec está apuntando a lo que es el bin, el editor al bin, y así va, sino Java, user lib Java, o sea, donde esté la ubicación del Java. Y esto es lo que nos permite hacer. Entonces, lo que nos dice acá en este slide es que nosotros debemos saber que existe ese directorio y que tenemos que tratar de mantener actualizado, o una forma más es de hacer man update alternativas para ver las opciones de este programa. Vamos a ejecutar. Man, lo que hace es elimina, gestiona y muestra información sobre los enlaces simbólicos que forman el sistema alternativa de Linux, Debian. O sea, una forma de mantener actualizados los enlaces simbólicos del sistema de Debian. Quiere decir que este comando posiblemente lo más probable y es que ocurra es que en un SUSE o en un Red Hat o en un Fedora o en un CentOS, si es que tienen CentOS, no te va a funcionar. Se está más orientado para las versiones de Debian, quizás en Red Hat o los que van basados en Red Hat tiene otra forma de gestionar eso. La creación y gestión de los enlaces simbólicos. Para crear un enlace simbólico se puede, en este caso el ejemplo que nos muestra es bastante básico, que es la forma más, le hacemos un touch al file, creamos un archivo vacío y ln-s file. Le indicamos el nombre del archivo 2, o sea, que se llama así, y el archivo original, o sea, dentro del mismo directorio. Y eso fue acá la marca que le dio un error, pero en realidad creó o ya existía el archivo. Si hace un ls para ver lo que hay en el directorio, aparece esta opción. O sea, crear de un archivo así medio que no es tanto el uso potente que se le puede dar. En realidad el uso potente es eh, ls -l, vamos a ver si yo tengo ya un enlace. No, no tengo. O sea, lo que podemos hacer es, por ejemplo, ln -s, creamos el doc y share doc.
Permiso denegado. ¿Seguro? No me creo, parece. No. No me deja, seguramente porque soy o sea, algo que el usuario pueda ver. Locales. Locales. mm, Man. Y vamos a quitar el sudo, porque debería el usuario. Si no, mi permiso está. Pero. Vamos a cambiarlo. De ubicación, vamos a darle otro. ¿Cómo que tengo otro? Por ejemplo. No, no me está creando. ¿Por qué? No me quiere hoy. Bueno, en teoría tendría que funcionar así, pero por algún motivo que no. Vamos a probar con root sudo -i. Eh, no me deja crear. No. O sea, ¿qué pasa? Eh, Estoy haciendo algo mal y no veo. Hola. L, N -S. Pero no me está creando ni siquiera un archivo. O si no, hay algo con mi sistema que está, tanto que ya le metí mano. Ajá. No me avisaste. Estamos haciendo mal. LS, No, 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 no. Eh, estamos mal. Vamos a salir nomás. Vamos a ver. Es al revés. Primero decimos la ubicación. User, share, doc y ejemplo. ¿Qué tal?
Alguien se conectó. Vamos a ver. Ese era el problema. Estaba escribiendo mal. Posiblemente rompí algo acá cuando le hice con el root. Vamos a ver. Pero así, ese sería el uso más, como decirle, más acertado. Crear un enlace a un directorio que esté más allá de que después podemos, o una ruta a un archivo que después no podemos olvidar la ubicación. O sea, más fácil crear un acceso directo, vamos a decirle, que crear un archivo y un acceso directo ahí. Y o si no, podemos irnos de otro directorio al mismo directorio. Esa es una de las ventajas, vamos a decirle, que tiene los enlaces simbólicos. ¿Sí? ¿Escucho? Ok, ok. Después tenemos los enlaces duros. Por enlaces duros tenemos que entender que son, vamos a ver, no es que apuntan al nombre o a una ubicación o a un archivo, apuntan al inode o al inodo, como dice acá. En algunas traducciones dice inode, en otras inodo, pero es prácticamente lo mismo. El, ¿Cómo se diga? Esos son unos números que se maneja a nivel de sistema operativo o de, digamos, gestión de disco, vamos a decirlo. Entonces lo que hace el enlace duro es comparte el mismo ínode o el ínodo de otro archivo. No se puede hacer sobre carpetas. Sobre carpetas no se puede hacer, solamente sobre archivo. Y una de las ventajas es que sobre enlaces simbólicos es que, por ejemplo, si uno elimina el directorio, vamos a decirle, el origen, se elimina el origen, el acceso directo queda roto, vamos a decirle. O si movemos el archivo de origen. En cambio, el enlace duro, si nosotros agarramos y borramos o eliminamos por accidente el original, que ese concepto ya no existe en los enlaces duros, el archivo va a seguir existiendo, el que nosotros creamos como un inode con enlace duro. Y otra de las características, vamos a decirle, es que si nosotros hacemos un enlace duro, no estamos duplicando el espacio, no es que estamos haciendo una copia de seguridad de un archivo al otro. Lo que estamos creando es un archivo que está apuntando a un número determinado en el disco duro, a un sector determinado del disco duro, que comparte con otro archivo. Eso es lo que está, la única diferencia. Si nosotros eliminamos un archivo, uno de los dos, el otro archivo va a seguir existiendo con los datos que se tenía porque no eliminamos el inodo y el inodo se va a eliminar una vez que se elimine todos los archivos. Si hay 5, los 5 se tienen que eliminar. Si se elimina 4, el quinto que existe todavía va a seguir manteniendo la información. Es bastante potente, pero tiene sus limitaciones. No se puede hacer, como les dije, un inodo a un directorio, o sea, un enlace duro a un directorio, y tampoco se puede hacer un enlace duro a un directorio o a un archivo que esté en otro directorio, en otro sistema de archivos, vamos a decirle. Tiene que estar dentro del mismo sistema de archivos donde estamos trabajando. Dos de sus desventajas principales, vamos a decirle.
La forma más fácil de identificar un inodo es con el comando ls-i. Y eso nos va a dar este número que aparece acá, que es el número, el sector donde está alojado los datos. Acá se habla de una tabla, pero en realidad es un sector dentro de la partición donde se dice que el archivo, el directorio, vamos a poner un ejemplo, barra home, va a empezar del inodo tal, del inodo número 500 y va a ir hasta el inodo número 3000. Eso no quiere decir que es el espacio, sino que quiere decir la cantidad de sectores o sí, sectores que van a tener ese asignado, o la cantidad de números, vamos a decirle, de nodo que va a tener asignado ese espacio para él organizar los directorios de archivo. Entonces, si yo quiero desde mi directorio home y hacer un enlace duro a uno que está en el directorio barra tmp, no voy a poder porque está fuera del inodo que está asignado a mi directorio home, al directorio home, vamos a decirle. Por eso es que da esa salvedad que no se puede hacer entre otros lugares. Y el número de inode es lo que define realmente el valor de un archivo. El nombre, vamos a decir, es una forma que nosotros los humanos podamos entender o podamos saber que existe ese archivo, porque si no íbamos a ver solamente números y no íbamos a ver qué número corresponde a qué. O sea, iba a ser una locura tratar de entender este número y decir, "Ah, bueno, ese es el archivo que está dentro del directorio document de Linux". Entonces no funciona, no vamos a poder. Por eso este nombre lo que hace referencia es a este número. Entonces ahora vamos a ver cómo crear un inode. Acá, por ejemplo, en esta tabla lo que nos está mostrando, o sea, como ejemplo, que el archivo PASWD tiene un inode 123, el número de inode. El shadow tiene el 175, el group 144 y el head shadow 897. Esos son sus números de inode y estos son sus nombres de archivo. Si nosotros creamos enlaces duros a esto, lo que va a ocurrir va a ser algo así. Vamos a tener el mismo nombre de archivo, el PASWD, el mismo inode, vamos a decirle, o un nombre diferente, my password, pero el inode se comparte. Si por casualidad yo elimino este archivo, lo que estoy es borrando nomás el nombre. En realidad el inode va a quedar todavía porque existe otro archivo que está usando ese inode. Una vez que yo elimine este archivo, ahí sí va a desaparecer este número de inode y va a ser reutilizable. Por eso es que es lo que no está consumiendo espacio ese enlace, porque lo que está haciendo es usando esta como referencia. ¿Cómo identificamos hay dos formas de identificar realmente un enlace duro? Acá nos hace la referencia del ls-li. Con el i lo que vamos a ver o vamos a tener es este número que va a estar antes de los permisos, que van a ser los inodes. Y la otra es este número. Cuando es un enlace simbólico, este siempre va a ser 1. Cuando es un enlace duro, vamos a decirle, este número va a ir cambiando, va a cambiar 1, 2, 3, a la cantidad de archivos que uno tenga. Acá, por ejemplo, creo un archivo con el comando echo data a file.original. Y ese es su inode. Si nosotros hacemos un ln de eso, o sea, un enlace duro, lo que vamos a obtener es que vamos a tener este número vamos a tener este número sumado 1. En este caso acá va al directorio document, hace un ls
menos L del archivo para indicar que acá hay un 1, solamente un 1. Después, la forma de crear un enlace duro es la misma que es con el mismo comando ln, pero sin la opción "-s", que la S es lo que significa de symbolic. Y acá lo que hace es profile txt, myprofile.txt. Y vuelve a hacer un ls-l al archivo profile. Y le sale que ese profile tiene 2. Ya no hay más uno, son 2. Pero solamente figura un archivo. Eso es porque tiene un enlace duro a él. Por eso es que le sale ese número. Eso es lo que hace referencia a eso. Entonces vamos a ver tz. Vamos a hacer a este. Es, primero es target. Ln. El target sería test x. Me parece mal. Ah, estoy como root. Sí. Ln es x punto txt a nuevo 1.txt. Si vemos lo que ocurre con la opción "-l test x", nos dicen acá, que sale acá, depende de la versión también del sistema operativo, pero algunos traen acá, otros traen en otro lado, pero usualmente es acá. Las nuevas versiones de Linux ya te trae acá, al lado, termina los permisos y ya empiezan los inode. O sea, la referencia a los enlaces. Como ven, dice 2. Y si nosotros hacemos un ls menos i, li, vamos a tener que buscar primero este nuevo, que nos viene con este número, y hace referencia a este archivo. Acá. Después tenemos el archivo testx, que tiene el mismo número de inode que este. Y aquí también te sale 2, no sale 2, tiene 2. Acá también nos sale que tiene 2 este. Entonces, este es mi archivo original, vamos a decirle, que tiene, vamos a ver si tiene algo. cat test x, no tiene nada. R, un cat, me salió un listado a ese. Y si hago un cat a prueba nuevo, claro, nuevo 1.txt, tiene que salir lo mismo. Si yo hago, por ejemplo, acá un es el mismo LA, LA, y eso lo envío aquí. Y ahora hago un cat de este archivo, me tienen que salir las dos. O sea, lo que hay dentro del home, vamos a decirle que fue este el home. Y me agregó lo que es lo otro
nuevo que le dije es el barra. Entonces, si yo ahora elimino el original, vamos a decirle rm menos rf, rf, es un caso, test x, entonces, ah, acá lo primero que tenemos que hacer es ver este nuevo y vemos que el nuevo ahora tiene 1 y si le hacemos un cat a nuevo, está lo que nosotros hicimos. En cambio, si nosotros hacemos un ln de l menos s de teta a prueba nuevo 2 punto txt l. Acá tenemos que este nuevo 2 apunta a este. Y si borramos el contenido, o sea, borramos lo que hay, el archivo R, entonces, Z, acá cambió. Acá ya no sale en rojo porque eso no quiere indicar que este ya no existe. Si nosotros tratamos de hacer un cat a ese, nos dice que el nuevo 2 no existe o se movió o lo que sea. Para que tengan una idea de lo que ocurre cuando la diferencia de lo que hay entre un enlace duro mantiene porque él hace referencia al inode y el enlace vamos a decirle acceso directo o simbólico hace referencia a un nombre. Si yo ahora creo un archivo con este nombre, eh, ps menos lstr barra y le damos ese nombre a un cat a nuevo 2. Me dan información de lo que acabo de hacer, porque ya existe otra vez ese archivo test, pero este ya tiene un nuevo número de ID o de inode en caso de que haya cambiado. Entonces, para que tengan nomás en cuenta la diferencia. Y acá se dan cuenta que esta es la principal diferencia. En los accesos directos siempre va a haber uno acá y la L acá, que nos va a decir que es un enlace simbólico. En cambio, si hacemos de esto a un enlace duro, no va a aparecer igual que un archivo, pero solo nos va a cambiar este número, va a ser 2 o 3. En caso de esto nos sale 4 porque son directorios, y dentro del directorio puede haber otros directorios y otros directorios, entonces va cambiando. Y como dice acá en esta slide, ¿cuál es la mejor? Ya depende de los criterios que uno tenga que tener. Si lo que necesita es asegurarse que siempre exista el archivo, un enlace duro puede ser la solución. Y si necesita hacer un enlace a un directorio o a un archivo que está en otro file system, va a tener que usar indefectiblemente el enlace simbólico. Acá es la prueba que acabamos de hacer de las ventajas del enlace físico o duro, vamos a decirle, es que los programas no pueden distinguir los archivos vinculados directamente a los archivos normales más.
Y va explicando, siempre que nosotros hagamos un enlace duro, va a tener que estar dentro del mismo sistema de archivos. Si está en otro sistema de archivos, no va a funcionar porque los inodos no son más lo mismo. Se pone por una cierta limitación de cierta cantidad de números va a empezar y va a terminar en cierta cantidad de números. Eso es algo del sistema nomás. Una vez que hay o sea, si usamos el enlace duro, el concepto de original desaparece, porque en realidad lo que estamos haciendo es un enlace al número del inode. Y ese número de inode lo que representa es la información en sí de lo que tiene el archivo. Y el nombre es solamente una forma que nosotros los humanos, para que nosotros los humanos podamos saber a qué hace referencia. O si no, simplemente el sistema nos iba a mostrar el número de inode y nos iba a ser imposible saber qué es ese archivo. Eso es lo que tiene la ventaja. Ahora, no tiene punto de falla como en los enlaces soft o simbólicos. Pero no pueden hacer, o sea, eso desventaja, vamos a ver. El enlace es blando, vamos a decir. La principal ventaja que yo veo es que es fácil y que podemos nosotros hacer un enlace simbólico, por ejemplo, a nuestro home de algo que está en otra ubicación del file system o en otro file system inclusive, para que nosotros podamos no tengamos la necesidad de escribir cd barra ucr barra share barra doc barra man barra el manual que queramos tener ahí porque estamos trabajando con una documentación y necesitamos hacer algo y saber del man, cómo usar el comando o algo así. Entonces, esa es la facilidad que nos da ahora. Si se elimina el original, muere el archivo, el enlace simbólico. Ya le mostré eso también. Si yo tengo un archivo o un directorio que está en barra data, barra documentos y elimino cualquiera de esos archivos y dentro, supongamos uno que diga memorandum 2023 y yo tengo un acceso directo a eso y alguien pudo haber sido yo, pudo haber sido otra persona, eliminó ese archivo. Lo que me va a quedar es un enlace simbólico que no apunta a nada porque el original ya desapareció y él apunta a un nombre. En este ejemplo acá nos está mostrando que se puede que un enlace duro no se puede hacer a un archivo que está, vamos a decirle, que no está dentro del mismo directorio, dentro del mismo file system. En este caso dice invalid cross device link, no puede hacer un enlace a un otro dispositivo, pero con un enlace simbólico directamente crea. No, acá le dice que está en el directorio barra boot y que va a ser el kernel o la imagen del kernel de la versión tal, y lo único que hago es hacer un linux kernel, punto kernel, hacer un ls-l y me aparece que está creado o sea, así es fácil los accesos directos en esta cuestión del Linux. Al menos, o sea, no es acceso directo, enlace simbólico, vamos a decirle. Los enlaces duros más es cuando tenemos un archivo que por ahí no queremos evitar que se elimine y podemos crear uno o dos accesos vamos a decirle, duros para que estén guardados como un backup, vamos a decirle, pero tiene que estar siempre dentro del mismo directorio. Si eliminamos el directorio no va a servir de mucho, pero es lo que hay.
Y eso sería la clase de enlaces al sistema de archivo en Linux. Esta clase era bastante corta.